¿Me escuchan? Gracias por responder. Bien, vamos a trabajar el tema que corresponde a la semana 18, que es discurso directo. Bien, eso es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Con qué está relacionado? Está relacionado con la parte pragmática del lenguaje. Bien, lo vamos a vincular con el texto. Ahora, en cuanto a texto, esto lo has trabajado en el curso de habilidad verbal. Bien, entonces no es tampoco tanta información novedosa. Solo que nosotros vamos a trabajar la estructura interna de un texto, cuáles son las características lingüísticas que presenta un texto. Desde ese punto de vista lo vamos a abordar, ¿bien? Y lo primero que tenemos aquí, como puedes observar, es la definición de texto. ¿Cómo entendemos al texto? Es una unidad comunicativa básica, te dice. No es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica, es decir, trata sobre un tema. Eso es algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de texto, hablamos em, de que toda la información que brinda gira en torno a un solo tema, el denominado como tema central, bien, que tú ya conoces. Ahora se puede presentar de manera escrita o de manera oral y se va a estructurar por reglas textuales distintas a las de la oración. Tiene sus propias reglas, porque normalmente en la oración se ven las reglas, cómo interactúan las categorías que están dentro de la oración. Bien, en este caso vamos a ver cómo es que interactúan las oraciones que están dentro de un texto, ya que son ellas las que, en las que se va a establecer, ¿no? Diferentes tipos de relaciones. ¿Ok? Aquí se presentan las tres propiedades que debe tener todo texto: adecuación, cohesión y coherencia. Esto, si un texto presenta estas tres características, entonces es un texto coherente. Es un texto que vas a poder comprender, ¿sí? A ver, ¿en qué consiste cada una de ellas? Primero hablemos de la adecuación. Le dice, relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. O sea, la información, cómo va a estar vinculada entre que construye el texto con el receptor a quien está dirigido. Y es la primera que vamos a trabajar. ¿Ve? Cuando tú preparas entonces un texto, tienes que considerar el tema que vas a tratar y hacia quién está dirigido ese tema. Si yo les digo a ustedes que elaboren un texto sobre los cuidados que debemos tener por el clima cálido o el clima de verano o el fuerte sol que estamos padeciendo, y te digo, ese texto tiene que estar dirigido para niños de 11 años, entonces tú vas a adecuar tus estructuras lingüísticas, vas a adecuar tu léxico para que un niño de 11 años pueda comprenderlo. Pero si te digo que está dirigido a jóvenes de nivel preuniversitario, entonces vas a adecuarlo para ese tipo de público. Bien, siempre que redactamos o elaboramos un texto, tenemos que considerar a quién va a estar dirigido. Entonces acá tienes un modelo, te dice, de registro informal, ¿no? El tema, un saludo por cumpleaños. El medio es oral porque va a ser una llamada por celular, la circunstancia en la casa de ambos. Y la relación que se observa es de amigos. Entonces aparece Juancho, amigazo, hoy es tu cumpleaños, por eso deseo que la estés pasando súper bien. Ya sabes, más tarde paso por tu casa para celebrarlo como se debe. Este es un texto que se elabora entre dos personas que tienen mucha confianza, ¿bien? Se tratan como amigos, ¿no? Por eso términos como súper bien, amigazo, incluso el nombre Juancho, ¿no? ¿Bien? ¿Por qué? Porque se está trabajando de manera informal. Pero este es un modelo de un texto adecuado para un registro formal. El tema es el saludo por cumpleaños, el medio va a ser oral, las circunstancias, la oficina del jefe y las relaciones de jefe-empleado. Estimado jefe, muchas felicidades en su cumpleaños. Es un placer poder saludarlo en esta fecha especial. Espero que hoy y siempre esté rodeado de éxito, que disfrute su día. Entonces, estimado jefe, es un placer poder saludarlo. La conjugación del verbo, no espero que hoy siempre esté rodeado. Entonces, implica cierto respeto, consideración. No es esa misma confianza que se mostraba en un registro informal.
Bien, entonces en eso consiste la adecuación. Cada vez que tú vas a redactar un texto, tienes que considerar a quién está dirigido y cuál es el vínculo, la relación que quieres establecer. Y eso se va a demostrar por medio de tus estructuras lingüísticas, de tu léxico, ¿bien? Todo eso hay que tener en cuenta al momento de producir un escrito. Como siguiente característica, tenías la cohesión. Dice, conecta las diferentes partes del texto, frases, proposiciones, mediante diversos mecanismos. O sea, para que un texto sea coherente, necesita estar correctamente cohesionado. Y existen diferentes mecanismos de cohesión. A ver, en primer lugar, tienes la referencia, la sustitución, la elipsis y los conectores discursivos. Recordemos que se denomina texto porque en latín textus significaba tejido. O sea, un texto es un tejido de ideas. Bien, así es como se debe interpretar literalmente. Para lograr ese tejido de ideas, pues se necesita que haya diferentes tipos de mecanismos de cohesión. Nosotros vamos a comenzar hablando de la referencia, porque vamos a detallar cada uno de ellos. Bien, bueno, en este caso te voy a pedir que leas esta diapositiva para que puedas analizarlo y luego lo voy a explicar, ¿ok? La referencia se presenta cuando queremos hacer mención a un elemento, queremos establecer
una relación con un elemento que ya ha sido mencionado de forma explícita, que vas a mencionarlo de forma explícita más adelante. Entonces puedes hacer uso de diferentes categorías. Por ejemplo, puedes usar los pronombres o puedes usar los adverbios, como nos muestra esta primera diapositiva. En el caso del uso de los pronombres, podríamos tener, anota las preguntas en una caja. Estas serán resueltas. Estas hacen referencia a las preguntas. Como el elemento al cual me refiero aparece antes, entonces voy a decir que es una referencia anafórica o llamada también anáfora. El profesor ya lo ha dicho, resuelvan la práctica. Entonces, en este caso, el lo hace referencia a resuelvan la práctica, que es una idea que aparece después. Entonces, me encuentro frente a un elemento catafórico, ¿bien? A una referencia catafórica. Tiene que ver la posición o la ubicación del elemento al cual me voy a referir o al cual con el cual quiero establecer una relación. Si mi elemento de manera explícita antecede al pronombre o al adverbio, hacer una anáfora. Bien. Eh, y si mi elemento explícito aparece pospuesto a él, voy a hablar de una catáfora. Luego tengo el uso de adverbios. Por ejemplo, hay muchos utensilios aquí, por eso vengo a esta tienda. Aquí hace referencia a esta tienda, entonces estoy frente a una catáfora. Compré un salero ayer, almacenaré allí la sal de maras. Allí te habla de un salero, entonces es una anáfora, ¿ya? Es una referencia anafórica. Como puedes ver, estas categorías pueden ser útiles para que hagas referencia a un elemento y evitas redundancias. Siguiente mecanismo, tienes la sustitución. A ver, léelo por favor.
Te dice, la sustitución, ¿en qué va a consistir, chicos? La sustitución es em, cuando tú vas a usar un elemento en reemplazo de otro para evitar repetición o redundancia, pero ambos hacen referencia a lo mismo. Entonces, uno de los recursos para emplear este mecanismo es el uso de los sinónimos. Por ejemplo, el costo de estos útiles ha subido, el precio no es el mismo. Costo y precio van a tener una relación de sinonimia. O en el hospital lograron estabilizarlo. Es así que después de unas horas el paciente salió en nosocomio. Entonces, entre nosocomio y hospital hay una relación de sinonimia. ¿Bien? Ok. También puedes usar lo que son los hipónimos y los hiperónimos. Bien. Ya tú sabes, porque vimos semántica, lo que era la hiperonimia, la hiponimia. Aprendí a tocar el cajón. Poco a poco este instrumento se convirtió en mi favorito. Entre cajón e instrumento hay una relación de hiponimia. Viajará con su arte a un país lejano. Japón lo espera. Entre país y Japón es hiperonimia. O sea, también puedes valerte de estas relaciones semánticas para que establezcas un mecanismo de sustitución. Como puedes notar, evita que se repita el mismo término, pero semánticamente no se ve alterado. Luego tienes la elipsis. A ver, lee por favor esta diapositiva. Muy bien, veamos. ¿En qué consiste la elipsis? La elipsis es un mecanismo que consiste en elidir, omitir un elemento porque está sobreentendido, porque ya se mencionó, bien, pero simplemente no lo vas a colocar. Entonces, el español es una lengua que te permite eso. Por ejemplo, cuando hablamos del sujeto, no sé si recuerdan que hablamos de un tipo de sujeto que se denominaba tácito, ¿no? Entonces, el español es una lengua que te permite que haya algunos elementos que estén sobreentendidos. Por ejemplo, para la fiesta, Ana trajo unos deliciosos bocaditos y Sebastián una torta de chocolate. Se supone que hace referencia al verbo traer. Se percataron de que no había bebidas, por eso prepararon algunas. Se sobreentiende que es Ana y Sebastián, o sea, ellos. Bien, y ya no se menciona el sujeto. Mi prima te brindará más recetas de comida peruana porque vivió 3 años entre la costa y la sierra.
Asimismo, 5 en la selva. Todos hacen referencia a mi prima, que es el sujeto, pero no se menciona de manera explícita. Ya está sobreentendido. Entonces ahí hablamos de caso de elisión. Cuando vimos los signos de puntuación, hablamos de la coma elíptica, ¿no? Que reemplazaba un elemento. Muy bien. ¿Por qué? Porque se denominaba así, porque hace referencia a este mecanismo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, algo que no esté muy claro. Bien. Entonces, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio. Tienes que identificar qué mecanismo de cohesión se ha empleado, si ha sido referencia, sustitución, elipsis, etcétera. Bien, analízalo con calma, tienes unos minutos.
Muy bien. A ver, vamos a desarrollar. Dice, Aníbal presenta un proyecto novedoso a su comunidad. Él espera. La relación estaba aquí, ¿no? Entre él y Aníbal. Y sí, es una referencia. Es una referencia anafórica. Bien, es una referencia anafórica. Porque el elemento explícito antecede, en este caso, al pronombre. Muy bien. Vamos a poner aquí anáfora. Ahora mi hermano no solo se traslada en bicicleta, mejor dicho, solo se traslada en bicicleta, pues es un medio de transporte ecológico. Tienes bicicleta y tienes medio. Bueno, medio de transporte, ¿no? Medio de transporte. Entonces aquí se evidencia una relación de hiponimia. Muy bien. Entre el elemento incluido y el elemento que lo incluye. Es hiponimia. El joven jugador de fútbol en una práctica diaria sufrió un esguince de tobillo. Por ello, ya no podrá jugar los últimos partidos. Cuando dice ya no podrá jugar, se supone o hace referencia al joven jugador de fútbol, pero ya no se menciona porque se sobreentiende. Entonces aquí tienes un caso de elipsis. Muy bien. El médico Torres recibió ayer una importante condecoración. El galeno. Entre médico y galeno hay una relación de sinonimia, ¿no? Muy bien. En el documental, Sara observaba el actuar de los felinos. Sin embargo, ella quedó impresionada con los guepardos. Entonces tenías aquí felinos. Bueno, tienes la relación entre Sara, ella, y también tenías otra relación, ¿no? Entre felinos y guepardos. Entonces, entre Sara, ella y Sara es anáfora. Y entre felino y guepardo tienes y hiperonimia. Bien. Entonces, dos se evidencian. Esto sucede porque normalmente cuando nosotros nos expresamos van a presentarse diferentes mecanismos de cohesión. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Algo que no esté muy claro, chicos. El otro mecanismo de cohesión es el uso de los conectores, llamados conectores lógicos, llamados marcadores del discurso. Bien. Son palabras, dice, cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel, sea oracional y textual. Puedes usar adverbios, puedes usar conjunciones. Y estas palabritas pueden cambiar el significado de toda una oración. Si yo digo, Ernesto se enfermó porque durmió todo el día, entonces durmió todo el día se convierte en la causa. Pero si yo digo, Ernesto se enfermó, así que durmió todo el día, en este caso lo que tengo es una consecuencia. Bien. En sí, los conectores van a establecer relaciones y también van a aportar significados e ideas a un enunciado. Tienen una clasificación bastante amplia. Así que te voy a pedir que por favor leas esta diapositiva. Bien, vamos a ir trabajando los diferentes tipos.
Muy bien. En esta diapositiva se presentan los conectores aditivos, adversativos, concesivos e ilativos. ¿A qué se refieren los conectores aditivos? Son conectores que van a establecer una relación de suma o adición. Entonces los usamos para ampliar información, sumar ideas. Tienes palabras como además, aparte, asimismo, encima, es más, por añadidura, por otro lado, por si fuera poco. También vas a encontrar los adversativos. Los adversativos son aquellos que establecen una relación de oposición o contrariedad. Por ejemplo, ahora bien, al contrario, antes bien, después de todo, empero, en cambio, eso sí. También vas a encontrar los concesivos. Los concesivos son aquellos que establecen una eh, relación de dificultad, algún inconveniente, algún obstáculo que se pueda presentar, ¿no? Tienes, por ejemplo, así todo, aún así, con todo, de cualquier forma, de todos modos, en cualquier caso. Finalmente tienes los ilativos, que son aquellos que establecen una relación de consecuencia. Tienes así pues, consiguientemente, de este modo, en consecuencia, entonces, por consiguiente. Por ejemplo, a mi hermana menor no le agrada ver películas de terror. Es más, no disfruta viendo ninguna película. Ese es más, te sirve para sumar una idea. Aún así, ella me acompaña al cine cuando se lo pide. Aún así, ¿no? O sea, a pesar de una concesiva. Sin embargo, por sus estudios ha dejado de hacerlo. Ese, sin embargo, expresa una oposición, contrariedad. Por consiguiente, he comprendido que debo respetar sus tiempos y sus gustos. Entonces, por consiguiente, está estableciendo una consecuencia. ¿Tienes más tipos de conectores? Léelo, por favor.
Muy bien. Tienes los explicativos, por ejemplo, a saber, es decir, esto es, o sea. También vas a tener los reformuladores, dicho con otras palabras, dicho de otra forma, de otro modo, más claramente. Los explicativos son aquellos que sirven para introducir una aclaración, una explicación. Los reformuladores son conectores que usamos para dar una misma idea, pero lo decimos con otras palabras, con el objetivo también de explicar o aclarar algo. Los recapitulativos son los que usamos para concluir una información. Tienes, por ejemplo, el a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en definitivo, en fin, en resumen. Tienes también los rectificativos, por ejemplo, el más bien, mejor dicho, por mejor decir. Por ejemplo, Ángel, recuerda que tienes que ser una persona circunspecta. Esto es, debes actuar siempre con decoro. Dicho de otra forma, tienes que ser cuidadoso al comportarte ante tus compañeros. En definitiva, así te irá muy bien. Mejor dicho, convivirás en un ambiente laboral donde predomina el respeto, la tolerancia, la empatía, entre otros. Muy bien, entonces con estos ejemplos lo que tú puedes ver es que cuando redactas o en un párrafo van a interactuar los diferentes tipos de conectores. Por eso es que es importante que conozcas los diferentes elementos que puedes emplear para evitar que repitas un mismo conector. Así le das mayor versatilidad a un texto. Acá tenemos más. Lee por favor la diapositiva.
Muy bien. Veamos. Tienes los ejemplificativos. Sirven para introducir ejemplos que obviamente también van a facilitar la comprensión. Tienes el así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, verbigracia. Tienes los de ordenación. Sirven para organizar la información de un texto. También facilita la comprensión. Por ejemplo, a continuación, antes de que, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, para empezar. Los de apoyo argumentativo. Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien. Esos son para introducir argumentos que respalden tu punto de vista. Y los de digresión son los que usamos para insertar una idea que no tiene tanto vínculo semántico con lo que estamos mencionando, pero que por algún motivo consideramos relevante. A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. Por ejemplo, para ir este fin de semana a la playa, en primer lugar, estás organizando, ¿no? Debes informarte qué llevar. Por ejemplo, un bloqueador con alto factor de protección solar, ropa de verano, unas sandalias, un brillo. Dicho esto, sé que tus amigos y tú disfrutarán mucho de estos días calurosos. Por cierto, voy a introducir una idea que no está muy vinculada. Recuerda que yo me iré de campamento con mis amigas. ¿Bien? Bien. Entonces aquí vamos a clasificar estos conectores. ¿Bien? Tienes algunos minutos.
¿Listo? A ver. Nos gustan mucho las frutas. Mejor dicho. Ese mejor dicho es un reformulador. Muy bien. Nos alegramos por tu ascenso. Por cierto, ¿cuál es el nombre de tu jefe? ¿Este es digresivo o de digresión? Excelente. Usa mascarilla y protector facial. Dicho esto, sé que estoy muy bien protegida. Sí, este puede ser un consecutivo, ¿no? Hoy he vendido todos mis productos con una excelente ganancia y además han pedido unos cuantos para la próxima semana. En conclusión, ha sido un gran día de negocios. Aditivo, ¿no? F además es aditivo. Y en conclusión es un recapitulativo. Recapitulativo. Ya está. Antes que nada, debo agradecer tu apoyo constante, ya que sin él no lo hubiese logrado. Entonces, acá tenemos uno de ordenación, antes que nada, y tienes el ya que explicativo, sí. Muy bien. Excelente, chicos. Buen trabajo. Buen Profesor, trabajo. una pregunta. Sí, Mejor dicho, la proposición número uno, ¿no es un rectificador? mejor dicho, Sí, es que mm, en la separata aparece así. ya. Podría ser un rectificativo. Lo que pasa es que el reformulador se usa para decir algo con otros términos. Y como puedes ver, aquí también se establece ese vínculo. Bien. Entonces, podrías clasificarlo como ambos. Ok, Porque muchas igual estás gracias, profesora. introduciendo algo, sí, estás introduciendo algo para corregir una información. Bien. Ok, ahora tenemos la paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? La paráfrasis es una técnica que se emplea em, para dar una información, pero usas otros términos, lo explicas con tus propias palabras. Bien, o sea, es dar la información como tú la estás interpretando. Se usa con un sentido, con un objetivo de facilitar la comprensión de un enunciado. Bien. Y también representa cómo es que tú estás comprendiendo alguna información. Te dice, es un proceso que consiste en interpretar y explicar utilizando formas menos complejas el contenido de un texto. Netamente explicativo, ¿no? Su objetivo es facilitar la comprensión y asimilación de la información contenida en un texto y de difícil comprensión para algunos receptores. Por ejemplo, ¿no? Dice, en resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, pero tapuz. Frase de Manuel González Prada. La paráfrasis, nuestro país está enfermo, donde se pone el dedo, salta el plus. Estás dando la misma información, lo dices de repente con términos más simples, para que sea de más fácil comprensión. Es una técnica que te sirve bastante como un elemento explicativo cuando redactas. Bien. Ahora, vamos a hablar de la tipología textual. Tú ya tienes una base en tipología textual, porque lo has trabajado en habilidad verbal. Entonces aquí vamos a hacer una breve mención, vemos características y ejemplitos, ¿sí? Entonces te voy a pedir que leas esta primera diapositiva, por favor.
Muy bien. Tienes el texto expositivo. Te dice, explica y transmite información de forma objetiva para la comprensión de un tema. Su objetivo es informar. ¿Bien? ¿Dónde lo encuentras? En artículos de divulgación, textos científicos. Por ejemplo, las bacterias que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra son organismos procariotas unicelulares. El cuerpo humano está lleno de bacterias. La mayoría de ellas no nos producen ningún daño, al contrario, algunas son beneficiosas. Solo una cantidad relativamente pequeña es la que nos ocasiona enfermedades. Te informo, objetivamente. El descriptivo lo que hace es detallar cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales. Obviamente usa la técnica de la descripción, que tiene por objetivo lograr que el receptor pueda imaginar, pueda crear una imagen mental de lo que se está describiendo. Mientras más exacta sea tu descripción, más fácil va a ser que el receptor pueda comprender a qué te refieres. La encuentras en guías de viaje, cuentos, novelas. Por ejemplo, el jaguar es un animal robusto y musculoso. Su peso oscila entre 56 y 96 kilogramos. La longitud de este félido varía entre 1,62 m y 1,83 m centímetros y la cola puede añadir unos 75 centímetros más. Su altura hasta los hombros es de unos 67 a 76 centímetros. Su cabeza es voluminosa y con una mandíbula prominente. El color de sus ojos varía en un tono amarillo oro a un amarillo verdoso y sus orejas son relativamente pequeñas y redondeadas. Te da una descripción bastante detallada como para que tú puedas imaginarla. Tienes dos tipos más de texto. Muy bien, veamos. Tienes el texto argumentativo. Este texto lo que hace es presentar eh, un tema polémico, presenta el punto de vista del autor y este va a respaldar su punto de vista por medio de argumentos. ¿Por qué? Porque su objetivo es muy simple, es convencerte.
de que él está en lo correcto. Por ejemplo, algunos videojuegos pueden mejorar las capacidades y habilidades de quienes lo usan. Si bien pueden ser adictivos en los niños, esto depende mucho de la compañía parental. Los videojuegos, a mi parecer, enriquecen nuestra capacidad de lógica, de deducción y de razonamiento. Asimismo, nos ayudan a incrementar nuestros reflejos y coordinación. Bien. Luego tienes el narrativo. Este tipo de texto lo que hace es contarte una historia. Dice, relata los hechos que le suceden a diversos personajes de un tiempo determinado. Lo encuentras en novelas, fábulas, noticias. Dentro de un mes toparía el Carmelo con el ajiseco de otro aficionado, famoso gallo vencedor, como el nuestro, en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Finalmente tienes el texto dialogado y el instructivo. Léelo, por favor. Muy bien. Tienes el texto dialogado. Aquí se reproduce literalmente, dice las palabras de los personajes. O sea, el diálogo que mantienen dos o más personas. Lo encuentras en obras de teatro, aquí hay que corregir, guiones teatrales, ¿no? Teatrales, en conversaciones. Muy bien. Finalmente tienes el texto instructivo. Es ese texto que te da pautas para que puedas realizar un procedimiento. Ese contiene indicaciones para realizar alguna actividad. Lo encuentras en recetas, manuales, tutoriales, reglas de juego. Ok, ya para terminar con ello, tenemos aquí tres tipos de texto. Hay que clasificarlos. Bien.
Muy bien, veamos. Las hormigas son insectos que forman grupos nómades que se desplazan cazando pequeños animales. Sin embargo, suelen alternar sus viajes con fases sedentarias en las que la reina pone grandes. Es un texto expositivo, ¿no? Expositivo, ¿ya? Te está informando sobre las hormigas. Muchos de nosotros sabemos que la automedicación es una práctica tan común como contraproducente. Ya, este es un texto argumentativo, definitivamente. Bien. Y uno de los presos poblanos se llamaba Absalón. Acá te está contando una historia. Bien, era narrativo. Ya está. Muy bien, buen trabajo, chicos. Como les dije, esto de tipología textual, ya ustedes tienen una base, no hay mucha novedad. Vamos ahora a la parte práctica. Ahí está. Trabajamos nuestro primer ejercicio. Bien.
Muy bien, muy bien, muy bien, chicos, buen trabajo. Acá te pedían, ¿no? La anáfora. Y efectivamente, solo lo ibas a encontrar en la uno, cuando decía, dicen que José y Leandro discutieron la salida. José y Leandro, bien, frente a ambos, ¿no? Ambos iba a tener una relación anafórica. Bien, entonces tenía solo uno, excelente. Siguiente, número dos. Te piden catáfora. Muy bien. A ver, alguien dejó un mensaje muy temprano por la mañana. Posiblemente haya sido el supervisor. Entre alguien y supervisor ibas a tener esa relación de catáfora, ¿ya? Cumplía en la 2. Y también la encontrabas en la 3. Pese a que allí varias personas carecen de buena alimentación, parecen, ¿no? Por eso en Loreto existe desnutrición. Entre allí y Loreto había una relación catafórica. Entonces tu clave aparece en casita. Muy bien. Siguiente, en la 3 te pedían hiponimia.
A ver, chicos. En la 3 te pedían hiponimia. Efectivamente, ¿no? Lo ibas a encontrar entre Mercurio y planeta, ¿ya? Mercurio y planeta presentaban una relación de hiponimia. Muy bien. Pregunta 4. A ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está. A ver, vamos a ver. Dice, el texto carece de coherencia y cohesión. No, sí, es coherente, está correctamente cohesionado. Dice, como recurso de cohesión se observa la hiperonimia. Lo están considerando como parte de la respuesta. ¿Dónde han encontrado hiperonimia? Profesora, ¿no podría ser entre texto y novelas, artículos, cuentos, ensayos? Yo encontré, o creo que es ese. Ah, ya, ya, ya. Dice que no importa el tipo de texto, ¿no? Ya. Tipo de texto. Pero para definir cuento, novela o artículo, decimos es un tipo de texto. Sí podría tener sentido, pero vamos a ver qué nos dice la RAE en la definición, ¿ya? Porque ahí tengo mis dudas. De repente hay observación en el material, pero tengo mis dudas. A ver, novela, digamos. Para novela lo define como obra literaria, ¿ya? Ese sería su hiperónimo. Vamos a ver en cuento. Narración breve, relato. Mm, no dice tipo de texto, ¿ah? Vamos a ver ensayo. Escrito en prosa en el cual se desarrolla. No, no lo define como tipo de texto, entonces no podemos afirmar que sea necesariamente una hiperonimia. ¿Ya? Ok. Se observa Profesora, sí. entonces, para que sea tipo de texto hubiera sido descriptivo, argumentativo, Así expositivo. es. Así es. Ahí Ah, tenías el ya, sí. tipo de texto, ¿no? Muy bien. Se observa elipsis por la omisión de verbos. No había omisión de verbos, pero sí había cohesión contextual por medio de conectores lógicos. Entonces era solo 4, ¿ya? Solo 4. Parecía, parecía. Muy bien. Pregunta con trampa. Vamos con la 5.
Muy bien. A ver, tenías. Ayer fuimos a la heladería que está justo al final de la calle Tarata. Allí probamos deliciosos helados artesanales. Tenías una referencia entre heladería y allí. Bien, esa es una referencia adverbial. ¿Ok? Luego, en el caserío los pobladores se reunieron para celebrar como de costumbre a la Virgen María. Cada uno de los hablantes aportó algo a la fiesta. Comida, música, decoraciones hechas a mano. Ya. En este caso tenías pobladores y habitantes. Es una relación de sinonimia, ¿no? Una sinonimia contextual. Y finalmente, en Rebeca estudió toda la noche para su examen final, mas no logró tener la nota que esperaba, ese más, luego por eso, conectores. Efectivamente, tu respuesta aparecía en la letra. Ok, buen trabajo. Vamos con la preguntita 6. Allá, completamos con conectores. Muy bien. Bueno, sí. Acá no hay dudas, ¿no? Tu clave aparecía en barquito, ¿ya? Por el dominio del español creo que no hay dificultad ahí. Acá también. Tenías que completar con el conector más adecuado. ¿Será un por eso? El por eso lo usamos para introducir una consecuencia. ¿Será una consecuencia lo que aparece ahí? Creo que necesitamos un reformulador, ¿no? El zoológico alberga, ajá, muchos animales exóticos. En otras palabras, ¿no? En otras palabras. Muy bien. Clasificamos textos, pregunta 8.
Muy bien. Claro, te hablaba de la legalización del consumo de marihuana. Este es un texto argumentativo. Trata un tema polémico, da su punto de vista, cumplía, ¿no? Vamos con la 9. Hay que clasificar los conectores que aparecen ahí. Tenías en primer lugar, luego tenías en segundo lugar y también tenías asimismo. Entonces, ¿cómo los clasificabas? De ordenación, muy bien. Y el aditivo, excelente. Pregunta 10. Muy bien. Te pedían que identifiques a los conectores rectificativos, ¿no? Y lo tenías en uno, ¿no? En realidad, y en la 2, ¿no? Ese mejor dicho. Sí, ahí está con su valor rectificativo. Vamos con la 11.
Muy bien. A ver, ¿qué podías afirmar? Dice, ¿carece de mecanismos de cohesión y coherencia? No, si tiene cohesión y coherencia. ¿Se usa un conector rectificativo para modificar? No usa ningún rectificativo. Introduce un planteamiento adverso a los comentarios iniciales. Claro, por eso aparece un no obstante, ¿cierto? Recordemos que el no obstante es para dar una idea contraria. Último, analizamos este texto. A ver, existe sinonimia entre las palabras subrayadas, que son instrumentos y herramientas. Sí, efectivamente, verdadero. El texto es de tipo instructivo, no está dando pautas para realizar algo. Se evidencia el uso de conectores discursivos. Claro, tienes el por ejemplo, por otro lado, verdadero. Y el texto presenta una tesis y argumentos, no es un texto argumentativo. Efectivamente, entonces lo tenías en la 1 y la 3. Muy bien, chicos, con esto hemos llegado al término de los temas propuestos a lo largo del curso. Ya tienes una visión completa, también específica, porque hemos ido detallando cada tema. Lo único que nos falta ya es la semana de repaso, ¿no? En esa semana vemos ejercicios relacionados a todos los temas que hemos abordado, de tal manera que tú puedas recordar esa información. Te sugiero que para la próxima clase prepares tus preguntas, si es que quedó alguna duda sobre algún tema en específico, y podríamos aprovechar, aparte de resolver esas preguntas, también para resolver alguna duda que haya quedado con ustedes. ¿Bien? Bien, chicos, les agradezco mucho su asistencia y participación. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga.